como un embudo, la variabilidad va aumentando. Y va aumentando porque los que estaban bien van mejorando mucho más rápido que los que estaban más o menos. Y los que estaban mal van creciendo. Entonces, claro, se construye un embudo a lo largo del tiempo. Y esto, insistimos, no se podía ver porque no se había resuelto el problema de la comparación en el tiempo. Si la clave de esto está en construir un índice que sea tan bueno o tan malo como el índice de marginación de CONAPO, el que nos habían dado, pero que además nos permita seguir las pautas en el tiempo. Yo creo que la parte que tú quieres tomar, yo sé cuál es, te la dejo. Qué generoso. Gracias. Coincido con Rosa María en cuanto a que debemos fijarnos en la definición de los indicadores, de las variables. Y una regla básica, una regla de oro para hacer análisis longitudinales es no cambiar el contenido de las variables a lo largo del tiempo. Cambies la definición, pues quién sabe qué esté pasando. Pero si empezamos a votar variables porque no nos sirven, pues nos quedamos sin trabajo. Entonces, bueno, pues con lo que hizo CONAPO, pues tratamos de reproducirlo al menos, pues tratando de preservar esas variables, ¿no? Y sí, en efecto, sí encontramos que los hogares con mayor marginación son los hogares, son la menor contabilidad. Sí, trato de mostrarles esta gráfica, donde está nuestro trabajo, donde mostramos cómo son las categorías de marginación en las trayectorias, pero ahora en cuanto a volumen de población, ¿no? ¿Cuánta población hay? Los 69 están pegados abajo, no se ven. Están verdes. Están hasta abajo. Entonces, tiene muy poquita. Los azules son de marginación decreciente rápida. O sea, los menos amolados, ¿o cómo era? Menos amolamiento. Y los rojos son de marginación decreciente moderada, los que se han mantenido en el promedio casi todo el tiempo, ¿no? Ese es en cuanto a tamaño de población. Y esa es la mayor parte de la población. Sí, ahí está indicado, ¿no? Y Sergio, muchas gracias por las observaciones. Pues yo creo que tú pues participaste, tengo la impresión, en mucho de la elaboración de este índice, y pues coincidimos pues en muchos de los hallazgos que tú ya habías encontrado, ¿no? Qué bueno, pues seguimos en la misma pauta. Entonces, sí, los mapas sí son importantes, a lo mejor es una parte de nuestro trabajo que no hemos explotado, pero bueno, pues yo creo que será consecuencia de otros trabajos que podamos hacer al respecto, ¿no? Me refiero ahora a la pregunta de Rodrigo y de Sara, que las puedo agrupar ahí en la misma categoría, en la que Rodrigo nos pregunta sobre las 3 tipologías de marginación, y Sara también, y nos pregunta cómo evoluciona, y utilizaste la palabra clave, Sara, la transición de esas modalidades, pues si hay esas modalidades, cómo transitan esas modalidades en el tiempo, ¿no? Desde luego que sí lo hicimos, y no lo presentamos en esta parte del seminario, lo vamos a presentar en octubre, en México Social, están invitados. En octubre presentaremos los resultados de esos análisis de transición en el tiempo, y se llaman así, análisis de transición latente, donde evaluamos no solo las categorizaciones que ya había hecho CONAPO, ahora nosotros las hacemos desde otro enfoque, desde el punto de vista de análisis de clases latentes, es decir, encontrar tipologías, pero desde otra perspectiva, y luego ver cómo evolucionan esas transiciones en el tiempo, para ver si los municipios que nacieron con una alta marginación, si transitaron de manera positiva o negativa después de 20 años. ¿Dónde quedaron? Esa es tu pregunta, ¿no?
y la contestamos en ese análisis, que no lo presentamos ahora, pero lo vamos a presentar en octubre, para mostrarles cómo es esa evolución de los municipios. Y eso contesta un poco lo que tú decías de las pruebas de sensibilidad, ¿no? También en esas pruebas de sensibilidad lo que hicimos fue probar cómo es esa transición latente entre las dos décadas, entre el 90 y el 2010, y cómo se relacionan estas con las tipologías de curvas de crecimiento y cómo se relacionan. Entonces ahí contestaremos ya las inquietudes y el análisis de sensibilidad que nos estás solicitando, y sí lo tenemos previsto, ¿no? Y déjame ver, pues yo creo que con esto contestamos. No sé si hay alguna otra observación. Y sí, Iliana. No, nada más me quedé pensando, o sea, digamos que todo el análisis que ustedes hacen evidentemente tiene implicaciones de política pública que son muy importantes. Y, digamos, entre lo que ustedes mencionaron de forma más explícita, hubo un comentario que hizo Delfino sobre, digamos, que la implicación que tiene haber identificado estos 69 municipios que son los que están dentro del grupo de marginación alta y creciente. Y yo nada más diría, o sea, ¿qué otro tipo de reflexiones se pueden realizar en términos de las prioridades de asignación a partir de los datos que ustedes muestran, ¿no? Porque quizá una más evidente es esa, ¿no?, de la prioridad de estos 69 municipios, pero yo creo que esa reflexión podría ser mucho más compleja, ¿no?, porque tiene que ver también con este tema del volumen de población, que es esta gráfica que tenemos aquí, tiene que ver también con las características más a detalle de cada uno de los tres conjuntos de municipios. O sea, uno pensaría, sin ver la lista de los 69, que ahí están los municipios más alejados, con alta probabilidad indígenas, que por ejemplo no son elegibles para recibir oportunidades por la falta de acceso a servicios, a donde no llegan la mayoría de los programas sociales, y que en ese sentido, y que históricamente no han llegado ahí por la dificultad para llegar, y que en términos de política pública requerirían políticas distintas a las que se han implementado a la fecha, ¿no? Entonces, solamente es como una incentivo o motivación para ustedes para ir más allá, ¿no?, una vez que concluyan como esta agenda, ¿no?, de investigación que ahorita tienen planteada, o no sé si ya lo han avanzado, como para revisar más a fondo qué implicaría, ¿no?, en términos de prioridades y en términos de tipo de políticas que se requerirían para cada uno de los grupos. ¿Quieres completar? ¿No? Ahí, mira. No, yo no voy a dar la palabra. Es que esta palabra no la di yo, me la quitaron. Ya la recuperé, pero escuchamos aquí al doctor Cortés. Solo un punto que tocó en 3 o 4 oportunidades, Sergio, referido al trabajo en la burocracia del Estado y el trabajo académico. Si ustedes se dan cuenta, el índice de marginación es independientemente del año, independientemente que sea para entidad federativa, para municipios, para AGEF, el índice absoluto, el que sea, excepto el índice absoluto que no es factorial, pero todos los otros que son componentes principales, siempre se toma la primera componente, independientemente del año de que se trate, independientemente del nivel. Es decir, queda como en la rutina, queda como rutinizado. Y lo otro que es bien notable es que son 5 categorías o 5 grados de marginación. Y de nuevo, son 5 grados en 1990 y en el 2000, el índice absoluto, el índice por municipio, por entidad federativa, es decir, queda rutinizado.
justamente el trabajo académico lo que tiene que hacer es poner en cuestión, porque obviamente sabemos los procesos sociales van cambiando las situaciones y por lo tanto se van a manifestar, ¿no?, en rupturas como las que observamos y también en las categorías, que es lo que no presentamos, pero que presentaremos luego. Gracias. Ya, muchas gracias, Fernando y Delfino. Disculpen que ya no haya dado la palabra, pero nuestra práctica es que se abre el micrófono y al final se pregunta si no hay más preguntas y le damos la palabra a los ponentes. Es un mínimo orden. Lo rompió Delfino aprovechándose de la cercanía del micrófono, y qué bueno que lo hizo porque dio oportunidad a este comentario. No, voy a tomarle la palabra a Fernando en esto último que dijo y desde luego a Delfino. Y darle un sentido positivo al desorden. Yo creo que deberían ustedes, con Sergio, si tiene tiempo, deberían montarse una especie de seminario abierto en donde sí, en efecto, no haya este orden militaris que yo pongo aquí, pero pues, en el que se avance de una manera más detallada y más consistente en la cuestión. Vamos a tener un libro de los señores, aquí ya lo tengo yo aquí, o sea que sí lo vamos a tener, no nos lo van a quitar, pero no es suficiente. Y es un tema, bueno, en sí mismo el tema planteado es de primer orden, diría yo, y lo han dicho, no lo voy a reiterar. Pero de una manera más amplia, como lo decía bien Fernando, y como yo les dije en mi clase a nuestros compañeros de la especialidad, y les agradezco mucho, les dieron una clase práctica a los compañeros de la especialidad de esta dimensión de que yo hablé en algún momento de la política social, aparte de la dimensión valorativa, de intereses, institucional, que es la dimensión de conocimiento, tecnología y metodologías, que decimos, bueno, sí, seguro que sí, por lo que nos contó Sergio, que a mí me gustaría que me cuente mucho más, y por lo que uno infiere de lo que han dicho aquí, la dimensión conocimiento, tecnología, etcétera, tiene un peso específico que puede ser incluso en ciertos momentos decisivo para sostener unas u otras decisiones en materia de política social. Entonces, yo diría, aprovechemos esta reunión y estos hallazgos, vamos a llamarles así, y pensemos, ¿no?, en montar ahí en los locales, ahora que vamos a tenerlos ya, creo que por fin, del programa de estudios del desarrollo, claro, conforme a sus tiempos y movimientos, un taller en el que se pueda ir más al detalle. Primero, claro, obviamente en el plano de la evaluación de este conocimiento, su consistencia y lo demás, pero yendo hacia el tema conocimiento política, ¿no? ¿Quién sabe si nos harán caso, no? Dicen, yo creo que sí nos harán caso, el problema es que no nos dicen cuándo, o sea, si nos van a hacer caso a tiempo, ¿no? Pero en algún momento tendremos que plantearnos y plantearles si tiene caso o no para una buena política el mantener el índice de marginación que tenemos o hay que cambiarlo y nosotros tendríamos que decir vamos a cambiarlo en esta dirección. Habrá quien diga vamos a cambiarlo en otra. Pero yo creo que eso en el momento en que se considere oportuno, y eso lo tienen que decir los que saben, hay que hacerlo. Incluso pues como para probarnos y para una enseñanza práctica de la eficacia del conocimiento para reforzar o modificar o innovar en materia de políticas, que es parte de nuestro quehacer, ¿no? Estamos intentándolo ahora, les informo,
a partir del seminario que estuvo a cargo de Nora Lustig, estamos intentándolo ahora haciendo una solicitud al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo en el sentido planteado por ella, de transparencia fiscal, información, y nos llegamos incluso a detallar algunos de los renglones que nosotros pensamos deben ya ser de conocimiento público. Eventualmente podemos llegar a hacer un planteamiento similar en esta materia, y creo que deberían pensarlo, ¿no? Y nosotros, con ustedes, ¿no? Para abrir abrir una cosa de relativamente largo plazo, o bien un taller intensivo que permitiera a los interesados, conocedores y no conocedores de la cuestión, bueno, tener más tiempo y más, un intercambio más dinámico en la materia. Creo que sería, bueno, para empezar, un ejercicio muy interesante y aleccionador para todos, y probablemente un ejercicio muy productivo. Vamos a ver. Por lo pronto, pues muchas gracias de nuevo y buenas noches. Creo que debo informar que tenemos el 15 de octubre, tendremos una reunión también de seminario de la cuestión social con el doctor Pedro Flores Crespo de la Universidad Autónoma de Querétaro, a partir de un libro que él coordinó que se llama Desarrollo como Libertad en América Latina, Fundamentos y Aplicaciones. Es un poco, el esfuerzo de él ha sido, pues, latinoamericanizar a Amartya Sen. Vale la pena, ¿no?, conocer el esfuerzo y, bueno, valorarlo junto con él. Y los días 28 y 29 de octubre tendremos el 7º Diálogo Nacional por un México Social, ahora contra la desigualdad. Y el 28, ¿no?, es cuando viene, vamos a tener a dos, pues, Wilkinson y Pickett, que son los autores conocidos y reconocidos de un libro fundamental, por cierto, anterior a Piketty, y yo creo que anterior a Stiglitz y el precio de la desigualdad, o sea, lo que me equivoque, ¿no? O contemporáneo, que se llamó en inglés The Spirit Level, y en español tiene un título que siempre se me olvida. Sí. Pero los autores son Wilkinson y Pickett. Es el nivel, ¿no? Spirit Level es el nivel. El nivel del espíritu puede ser, ¿no? El nivel el nivelador que usan los albañiles. Los albañiles, no, pero sí. En español tiene un título, es que hay una edición española, sí, pero se me olvida el título, y no es una traducción literal, digamos.